Acán fue un hombre israelita de la tribu de Judá que vivió en la época de Josué. La historia de Acán se hizo conocida en la Biblia, especialmente debido a su desobediencia a la orden de Dios. El pecado de Acán trajo consecuencias terribles, no solo para él, sino para todo el pueblo de Israel. La Biblia no proporciona muchos detalles sobre la historia personal de Acán. La única información biográfica sobre él está registrada en Josué, capítulo 7, versículo 1, donde dice que Acán pertenecía a la tribu de Judá. También conocemos el contexto histórico de la vida de Acán en medio de la transición del viaje de los israelitas por el desierto hacia la conquista de la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué. Acán aparece en la narrativa bíblica ya involucrado en un terrible pecado. La Biblia dice que Acán tomó secretamente tesoros que estaban destinados a ser condenados. Según algunas traducciones, los objetos condenados eran los despojos de guerra provenientes de la captura de la ciudad de Jericó. El pueblo de Israel había sido advertido de no apropiarse de nada que perteneciera a Jericó. En esta situación, los israelitas estaban actuando como instrumentos de Dios, ejecutando su juicio sobre esa ciudad cananea. Esto significaba que la batalla era una guerra sagrada y que toda la ciudad había sido consagrada a Dios. En consecuencia, el juicio divino se aplicaría severamente allí. Por lo tanto, todo lo que existiera en Jericó debía ser destruido, excepto la plata, el oro y los utensilios de bronce y hierro, que debían ser recolectados ya que estaban consagrados al Señor y destinados a su tesoro. Si algún israelita tomara algo que estuviera condenado o consagrado al Señor, atraería maldición al campamento de Israel y provocaría el juicio divino. Este fue precisamente el pecado de Acán. Codició los tesoros de Jericó y se apropió de una parte, ocultándolos en su tienda, una capa babilónica y cierta cantidad de plata y oro. Así, el pecado de Acán no se limitó a la codicia, también incluyó el robo de cosas que pertenecían al Señor, ya sea para su destrucción o para su tesoro. Sin embargo, hubo un agravante adicional en el pecado de Acán. Al actuar como lo hizo, Acán rompió la alianza con Dios e involucró a todo Israel en su desobediencia. Esto se hizo claramente evidente en las consecuencias de su pecado. Para comprender mejor las consecuencias del pecado de Acán, es crucial recordar que en un principio, su pecado estaba oculto, es decir, Acán actuó en secreto para que los otros israelitas no se enteraran. Se apropió de lo que no debía, transgredió la orden de Dios y permaneció en silencio. Mientras tanto, Josué envió a algunos de sus hombres para espiar el reino de Ai, con el objetivo de conquistarlo. Los espías israelitas notaron que prácticamente no encontrarían resistencia en esa ciudad y que la conquista de esa tierra sería fácil. Sin embargo, desconocían que Israel ya estaba bajo la ira de Dios debido al pecado de Acán. Cuando los israelitas intentaron invadir allí, los pocos hombres de esa ciudad lograron derrotar y ahuyentar a alrededor de 3,000 hombres de Israel, llegando incluso a matar a algunos de ellos. Esa derrota fue un golpe devastador para Israel. Los israelitas no podían comprender cómo habían conquistado la fortificada Jericó, y sin embargo, habían sido derrotados por la débil resistencia del reino de Ai. La explicación para esto residía en el pecado de Acán. Esto significa que las consecuencias del pecado de Acán afectaron a todo el campamento de Israel. Entonces, mientras Josué y los líderes de Israel buscaban respuestas clamando al Señor, Dios comunicó a Josué que la derrota era consecuencia del pecado presente en Israel. Dios también advirtió que retiraría su presencia de Israel si lo robado no era eliminado. Luego, siguiendo las instrucciones del Señor, Josué reunió a todas las tribus de Israel y dio órdenes para descubrir dónde se escondía el pecado. A través de este procedimiento, Dios señaló al culpable. La suerte cayó sobre la tribu de Judá y gradualmente señaló hacia la casa de Acán. Cuando la acusación cayó sobre Acán,
Él confesó inmediatamente su pecado, admitió haber sucumbido a la codicia, desobedecido al Señor y apropiado indebidamente de algo que no le pertenecía. Acán también reveló dónde había escondido lo que había robado. En respuesta, Acán, su familia y sus posesiones fueron sacados del campamento de Israel y apedreados hasta la muerte. Posteriormente, sus cuerpos fueron quemados y enterrados en el valle de Acor, y la justa ira de Dios se apaciguó. Aunque en la ley mosaica la pena por el robo no era la muerte sino la restitución en doble medida, la situación fue diferente en el caso del pecado de Acán. Él violó la alianza de Dios al apropiarse de cosas consagradas al Señor, escondiéndolas audazmente en su equipaje. Esta historia de Acán presenta algunos paralelos y contrastes interesantes, incluida la similitud entre su pecado y el pecado que resultó en la caída de la humanidad en el jardín del Edén, como se registra en Génesis capítulo 3. El pecado de Adán fue el primero de todos los pecados humanos, mientras que el pecado de Acán fue el primer pecado registrado de un israelita en la tierra prometida. Además, en ambos casos, la cuestión de la codicia desempeña un papel central. Al igual que en el Edén, donde el hombre rechazó el regalo de Dios y codició lo prohibido, Acán hizo lo mismo. De la misma manera que el pecado de Adán trajo maldición sobre toda la humanidad, el pecado de Acán involucró a toda la congregación de Israel. Un dato interesante es que la historia de Acán es precedida por la historia de Rahab. Esto revela un contraste notable entre estas dos narrativas. Rahab, una mujer cananea, encontró misericordia delante de Dios, demostrando la gracia de Dios en medio del juicio. Por otro lado, la historia de Acán revela la santidad inalienable de Dios, que está intrínsecamente ligada a su gracia. Aquí, el rechazo de la gracia de Dios resultó en su juicio. Al igual que la bendición sobre Rahab alcanzó a toda su familia, la maldición sobre Acán también afectó a todos en su casa. La historia del pecado de Acán ilustra la importancia de la obediencia a Dios. Acán no solo desobedeció a Dios, sino que también causó daño a toda la nación de Israel con su pecado. Nuestras acciones tienen consecuencias que no se limitan solo a nuestras vidas personales. Por lo tanto, es crucial que busquemos siempre la voluntad de Dios en todo lo que hacemos. Aunque la maldición que cayó sobre Acán y su familia pueda parecer severa, Dios es justo y santo. El pecado es una transgresión contra Dios, y su justicia requiere que el pecado sea castigado. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos y conocidos. No olvides suscribirte para ver más contenido. Nos vemos en el próximo video.